Buenas tardes Deisa, buenas tardes señora Patricia, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. ¿Y usted cómo está? Bien también. Deisa, ¿cómo te encuentras hoy día? Hola, buenas tardes. Bien, Qué un lindo. saludo para ustedes desde acá, desde Viña del Mar. Hoy Muchas amaneció un gracias. poco mejor el día, con más soleado. Qué bueno, Deisa. Desde que nos vimos, han pasado 2, 3 semanas, ¿cuántas? Yo Dos. creo que son 2 semanas, Sí. sí, desde que hablamos Desde que cuando hablamos sobre el COVID. Sí, sobre el COVID. Bueno, aumentamos los sí. casos. Te cuento que Uf, hemos aumentado casos, estamos a punto y creemos que a lo mejor pudieran, ahora sí, la cuarentena, no sabemos. En el hospital, porque ahora el hospital está ya saturándose. Así que es momento de cuidarse más todavía. Pero hoy día vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo bastante, que es maltrato en las personas mayores. Así que para eso te lo agradezco, Deisa, que nos puedas ayudar y orientar hoy día en este tema que es tan importante que pudiéramos conversar, ¿no? Así que sigamos conversando. sí, bueno, es un tema que es bastante preocupante a nivel mundial. Yo hace aproximadamente unos 8 años atrás tuve la oportunidad de participar en un estudio en la ciudad en donde yo vivía, en España, donde estaba haciendo el doctorado, sobre maltrato a las personas mayores con demencia. Y fue por ahí, bueno, además yo ya había estudiado gerontología, que es la disciplina que se encarga de las problemáticas de las personas mayores, de las personas adultas mayores, como se dice en Chile. Entonces, ya era una preocupación importante de parte del Estado, en el caso de España, porque se hace más visible, porque este fenómeno es un fenómeno que por mucho tiempo ha sido invisibilizado, porque también en estos momentos el crecimiento demográfico de nuestro país precisamente ha aumentado la cantidad de personas mayores y va a ser cada vez más. Entonces, es un tipo de maltrato sobre el que hay que concientizar, ¿no? Entonces, para eso, para empezar a hacer conciencia sobre el maltrato, yo creo que es importante dar unos datos. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 6 personas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de maltrato, tanto a nivel familiar como comunitario, ¿ya? Y en nuestro país, la situaciones de maltrato se han visto agudizadas durante la pandemia, ¿ya? Por las condiciones propias que ha tenido la pandemia, que nos hace estar mucho más tiempo en la casa, ¿ya? Entonces, esa situación es la que ha llevado a que hayan aumentado el número de consultas y de casos de maltrato, entre la estadística que hay en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que ha aumentado casi 4 veces los casos de consultas sobre maltrato, ¿ya? Entonces, hasta ahora son 477 personas que se ha detectado maltrato, ¿ya? Y que son las que preguntan y han denunciado, que esa cifra es una cifra oculta, ¿ya? O sea, esconde una cifra oculta, o sea, de esos 477 son los que han dado este paso a denunciar, pero son muchas más personas, ¿ya? Entonces ahí no sé si yo creo que es importante saber qué es maltrato, ¿ya? Porque hay cosas que son maltrato y otras cosas que no son maltrato. Entonces, ¿qué es un maltrato? La definición como oficial es que es una acción
o omisión de la acción, es decir, es que se haga algo o que no se, o que se deje de hacer algo, ¿ya? Y que produce daño a las personas mayores, al adulto mayor, y que vulnere su dignidad y sus derechos, ¿ya? Como persona. Entonces, el maltrato puede ser un maltrato que puede ser intencionado, ¿ya? Como el maltrato físico o como los abusos de tipo económico, o puede ser por desconocimiento, ¿ya? Y de manera no intencional. Entonces yo creo que ahí es importante determinar, porque hay gradualidades, hay niveles de maltrato, ¿ya? Y esos maltratos pueden ser de distintos tipos, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta ahí hasta ahora. A mí me está quedando claro, lo encuentro súper interesante, además como lo estás presentando, así que de mi parte, no. Tenemos algunas preguntas, sí, en el Facebook que no habían hecho. No sé si... Claro, una de ellas que yo la leí tenía que ver con que se consideraba como maltrato, ¿ya? Sí. Entonces, porque las condiciones en las que la persona que es víctima de maltrato está, y yo creo que determinan mucho determinan el maltrato, el que se considere o no, y el tipo de maltrato, ¿ya? Entonces, a lo mejor podríamos entrar en eso, a explicar cuáles son los tipos de maltrato. El maltrato... Una pregunta que yo no lo tenía claro y tú me la aclaraste, Reisa, que es cuando uno dice ¿cuándo puedo decir yo que me están maltratando? Por ejemplo, yo vivo sola, ¿cierto? Y pudiera decir, mira, a mí me maltrata mi hijo, porque me habla mal, me habla golpeado, lo voy a ir a denunciar. Es que en la relación de maltrato siempre hay una relación como desigual, ¿ya? De jerárquica, ¿ya? Entonces, si yo no dependo económicamente ni físicamente, ¿ya? Porque a lo mejor no puedo salir a comprar, ¿ya? A lo mejor ahí dependo de mi hijo, pero si yo no tengo una dependencia de él, esa situación puede deberse a cuestiones de mal carácter de la otra persona, o de una mala relación. Porque claro, nosotros cualquiera podemos tener una mala relación dentro de nuestra familia. O sea, yo creo que a todos nos pasa que en la familia hay gente que tiene un carácter más fuerte, otras personas que son como más sumisas, ¿ya? Pero cuando hay en relación a estos distintos tipos de caracteres, pero hay una relación como de dependencia, es ahí porque yo simplemente lo que puedo hacer, que es duro, yo sé que aquí hay muchas cosas que tienen que ver como con nuestra idea de lo que es ser mujer, ser madre, por ejemplo, ¿ya? Que nos hacen pensar que hay una situación más grave, o más grave digo yo, de maltrato. ¿Por qué? Porque las mujeres lo que nos han dicho siempre que los hijos siempre, toda la vida son hijos de uno. Eso es cierto, ¿ya? Pero muchas veces la relación con nuestros hijos o de nuestros hijos hacia nosotros no es la mejor, ¿ya? Puede ser que no sea la mejor por diferencias como decíamos anteriormente, de carácter, ¿no? De que a lo mejor el hijo habla más fuerte, es irritable, ¿no? Se enoja con más frecuencia, pero cuando esa situación no implica una dependencia, ahí yo creo que hay que dejarlo como eso. O sea, yo me alejo del que me está generando. Cuando yo no tengo esa posibilidad de alejarme, ¿eh? Supongamos que el hijo vive en mi misma casa y tengo una dependencia económica o física de él. Física me estoy refiriendo a que
tienen que salir a comprar porque yo no puedo ir a comprar, o a lo mejor yo ya tengo un tipo de dependencia en cuanto a que tengo una discapacidad, etcétera. Ya ahí, y eso es frecuente, porque además yo creo que malos días tenemos todos, ¿ya? Pero cuando ya hay una regularidad en el hecho, ahí sí, podríamos decir, pero cuando eh, no hay esas características, tendría que ser evaluado, ¿no? Y por eso después al final vamos a ver cómo uno puede denunciar, o más que denunciar, solicitar ayuda en caso de pensar que está en una situación de maltrato, ¿ya? Eso, yo creo que es importante que lo dejemos para el final para que quede ahí como clarito, pero ya está saliendo ahí en una tirita que va corriendo por abajo, ¿me parece? Va a salir Ahora, el número del fono mayor sí. COVID. Ya, Deisa, me quedó claro. Sí, porque precisamente ella hacía un ejemplo de que si, cuando decía, porque a veces los adultos nos portamos mañosos, nos porfiados, ¿cierto? Decía aquí, dice que se refería a precisamente a un hecho aislado en que si ella no había, no sé, pues, no se tomaba los remedios, entonces el hijo o la hija o alguien le puede decir, mira, te dije que te tomaras los remedios y no te los tomabas. Que tiene que ver con otras situaciones, con lo que tú estás diciendo. No tendría que ver entonces con una cosa sistemática de trato, de maltrato, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, sí. Claro, cuando hay sistematicidad es cuando nosotros nos hablamos de maltrato. Y yo creo que el maltrato más clásico clásico digo yo, porque es el más identificable, es el físico, ¿ya? Entonces ahí está, obviamente, que las personas, no sé, pues le peguen un empujón o golpes, que son ya situaciones como bastante extremas, pero que suceden. Pero hay un tipo de maltrato físico que yo creo que es importante que esté considerado por la audiencia, ¿no? Por quienes vean o escuchen este programa tanto ahora como después, que tiene que ver con el uso inapropiado de los medicamentos, ¿ya? Muchas veces las personas que tienen a cargo una persona mayor, y esa persona supongamos que es una persona que tiene algún tipo de demencia, ¿ya? Entonces tienen indicados medicamentos para dormir, por ejemplo, cuando están en la etapa en donde tienen trastornos del sueño, entonces tienen indicados medicamentos. Y supongamos que el médico le ha indicado que tiene que tomar uno, y la persona dice, le vamos a dar 8 para que duerma mejor, ¿ya? Ahí esa situación es una situación de maltrato, ¿ya? O sea, yo no puedo estar dándole más medicamentos, ¿no? Para que me deje dormir mejor a mí, ¿no? Si el médico dijo que era uno, es uno, ¿no? O también una medida que es, no diría yo frecuente, pero que yo la he visto, es que a las personas se les sujete. Muchas personas con Alzheimer se les amarra, se les ata a los sillones, por ejemplo. Yo lo he visto, no me lo han contado, lo he visto. Y que dicen, no, es para su seguridad, ¿ya? Pero a veces esa sujeción va más allá. Yo creo que ahí hay que consultar siempre, hay que consultar en el médico. Por ejemplo, si yo tengo a cargo una persona mayor que está con problemas de demencia, preguntar cuál es la mejor forma de que la persona, por ejemplo, no empiece a deambular por la casa, ¿ya? Y que pueda tener un peligro por ese deambulamiento que está haciendo, y cómo lo puedo hacer, ¿no? Si nadie nace sabiendo, menos ese tipo de cosas, ¿no? Aquí en el Facebook nos hacen una pregunta, porque está como pregunta, pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo en relación a, creo que lo que dice del medicamento, que el cuidador le podría dar más fármacos como para él dormir, ¿no? Dice, ¿el cansancio del cuidador y la falta de apoyo familiar o social inducen el maltrato? O sea, yo creo que
es un factor de riesgo, no yo creo, es un factor de riesgo, que más adelante lo iba a mencionar, pero ese es uno de los factores de riesgo que es importante. Y ahí eh, lo menciono ahora. Yo creo que ahí hay un problema social que nosotros tenemos, que es que la mujer generalmente es la que se hace cargo de los cuidados y más aún de los cuidados de las personas mayores, llámense los padres o llámense que son muchas veces hay mujeres que cuidan a sus suegros, ¿ya? O mujeres que cuidan a sus esposos que están con problemas eh, de algún tipo de discapacidad. Entonces, yo creo que ahí el apoyo fundamental es hacia, no, la cuidadora no hace maltrato porque quiera, sino que porque está sometida a un nivel de estrés importante. Y ahí, de hecho, hay un síndrome descrito que es el síndrome del cuidador, producto de tanto el desgaste físico como emocional que sufren las cuidadoras. Entonces, ahí, en ese caso, yo creo que hay que tener bastante, hay que acudir, como vamos a hablar más adelante, al centro de salud y pedir ayuda. ¿Eh? Pedir ayuda porque además, yo quería mencionar algo precisamente sobre eso. Hoy, el día 5 de noviembre, eh, se va a empezar a conmemorar todos los años el Día de la Cuidadora y el Cuidador. Justo hoy es ese día, ¿ya? Entonces, es importante porque era una figura que no estaba reconocida y el reconocerlo ya implica un paso, ¿ya? Para que nos quede aquí en el imaginario, porque muchas veces se dice como que le toca hacer a la mujer esto, y es una carga importantísima, digo carga porque conlleva consecuencias negativas para las personas. Una pregunta, por ejemplo, algunas medidas de autocuidado que pudieran entregársele a los cuidadores, ¿eso lo podría hacer el CEFAM? Sí, exactamente, en los CEFAM, el CEFAM, aquí voy a entrar a la sigla, es Centro de Salud Familiar y el Centro de Salud Familiar, eso es un CEFAM, ¿cierto? Entonces, en el CEFAM se supone que nosotros debiéramos ser tratados como usuarios, pero también como familias, ¿ya? O sea, detrás de una persona que se va a atender a un CEFAM hay una familia. Y lo que le pasa a esa persona tiene que ver también con el contexto de la familia. ¿Qué es lo que está viviendo esa familia? Entonces, si en este caso la cuidadora es una cuidadora, supongamos, es una persona mayor que está a cargo de su esposo, ¿no? Que tiene algún tipo de dependencia, ¿no? Esa señora, esa usuaria, debiera ser apoyada tanto desde la parte como de salud, como también como con apoyo desde lo psicológico, desde por ejemplo, el kinesiólogo, ¿no? Que ayude, que enseñe a la persona, por ejemplo, a cómo movilizar a una persona que está dependiente, ¿ya? Porque diría yo que la principal consulta por la que llegan las personas cuidadoras a los CEFAM es por las molestias que tienen osteoarticulares, ¿ya? Porque están con dolor de espalda, porque están con dolor de los brazos, en el cuello, producto de realizar la acción de cuidar, ¿ya? Entonces, ahí debiera ponerse en marcha todo el equipo de salud, ¿eh? que se supone que está al servicio de la persona y de la familia. Ya, yo te interrumpí justo cuando ibas a decir los tipos de maltrato, parece la clasificación. Claro, hablamos ya del maltrato físico, ¿ya? El otro,
que también es como de los más frecuentes, de los más conocidos, el maltrato psicológico, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con el maltrato psicológico? A acciones que producen angustia, producen pena, producen sentimientos de inseguridad, de baja autoestima en las personas mayores, que la agreden en su dignidad, en su respeto, ¿ya? Entonces esas pueden ser, por ejemplo, agresiones verbales, ¿ya? Pueden ser amenazas de aislamiento. Por ejemplo, no te voy a dejar que venga más mi hermano a la casa porque cada vez que viene tú te pones de tal forma, por ejemplo. O de institucionalización, de decirle, no, lo que pasa es que ya me tienes aburrida o aburrido y te voy a llevar a un hogar, ¿no? O hay una forma de maltrato psicológico que es bien frecuente, ¿no? Y en nuestra sociedad, que es la infantilización, es decir, tratar a la persona mayor o adulta mayor como si fuera un niño, ¿no? Y eso se da, yo lo he visto en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo cotidiano hasta lo profesional. A veces en los servicios públicos tratan a las personas mayores como si fueran niños, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una forma que es un poco más solapada, diría yo, pero las personas mayores son personas mayores. Y me acordé de otra cosa. Muchas veces, no sé, yo creo que ustedes han visto titulares de revistas o en los diarios o en la televisión que dan una noticia sobre una persona mayor y ponen abuelito o abuelita, ¿ya? Esa no es la forma de referirse a una persona mayor, ¿ya? No es la forma. Porque puede ser que esa persona, no haya tenido descendencia, entonces no es abuelito de nadie, ¿no? Y el darle esta connotación como tierna, ¿no? Porque dice, ay, pero ¿por qué te molesta si no? Es que la persona mayor no es abuelito o abuelita, ¿no? Es una persona adulta mayor, ¿no? Esa es la forma en la que se debería, o es una persona, ¿no? Una persona de 60, de 70 años, ¿ya? Pero esa conceptualización no es la correcta y no es la aceptada, ¿ya? Y otra forma de maltrato psicológico es que muchas veces a las personas se les niega la toma de decisiones, se les, no, tú no opines, ¿ah? Como que si la persona estuviera, incluso si la persona estuviera con algún tipo de problema cognitivo, ¿no? Producto de una demencia o de una demencia tanto temporal como de otro tipo, esa persona tiene el derecho a expresar su opinión, ¿no? Entonces, esa es una forma como que también es bastante frecuente de ver y que no se considera maltrato, ¿no? Y vamos a hablar de otra forma de maltrato, ¿ya? Ya. Que se llama el abuso patrimonial, que esta es una forma que también se da, ¿ya? Y que no es tan infrecuente, ¿ya? Que tiene que ver con que el mal uso o la apropiación de los bienes de una persona mayor, llámese propiedad, llámese su vivienda, por ejemplo, ¿no? Su pensión, ¿no? La jubilación que reciben, ¿no? O hacerlo, por ejemplo, firmar documentos cuando no se debe, ¿no? Porque darle que den el consentimiento para algo, ¿no? Y en donde se ha sabido que hay personas mayores que han sido estafadas, engañadas, ¿ya? Y esa es una forma de maltrato que no es tan infrecuente, ¿ya? De repente en los medios de comunicación aparece información sobre eso, aparecen noticias de personas a las que las han estafado o que su misma familia las ha estafado, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Hay una. Sí. Dígame.
Dice, señorita, ¿hay alguna ley que proteja a los adultos mayores en relación a sus derechos o estos tipos de maltratos? Claro, de hecho, o sea, la ley la mayor parte de las cosas que hemos hablado tienen que ver con derechos que tenemos todas las personas por ser personas, ¿ya? Tienen que ver con nuestros derechos. Pero además, el Estado chileno, en el año 2017, aprobó la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, adultas mayores, ¿ya? Esa convención, la Convención Interamericana, se llama así, para la protección de los derechos de las personas mayores. Entonces, establece varios puntos que ya hemos hablado. Por ejemplo, el derecho a no ser discriminado por la edad, ¿ya? Eh, el, algunos derechos que en nuestro país, eh, producto de la legislación que tenemos actual, y en eso hablamos ya desde la Constitución hacia abajo, que no están garantizados. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Esos derechos se supone que la Convención Interamericana los consagra, pero en nuestra Constitución no están consagrados y que son fundamentales para poder vivir una vida en plenitud en la vejez, ¿ya? Y yo diría que son como los aspectos como más preocupantes para las personas cuando llegamos a viejos. Con cómo voy a vivir, con qué plata voy a vivir, que tiene que ver con las pensiones, y si me enfermo, cómo me voy a tratar, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a una salud digna, ¿no? Entonces, efectivamente, está aprobada esa convención, pero ahí hay puntos como de conflicto con nuestra actual constitución, ¿no? Y que, bueno, ya sabemos que va a ser... vamos a escribir una nueva constitución, y en donde en esa nueva constitución debieran también, yo creo que esa es una buena, eh, eh, hay que tener presente de que también debieran estar ahí presentes como las personas que estén escribiendo esta nueva constitución, personas mayores, que representen a las personas adultas mayores de nuestro país, para que hagan defensa de estos derechos, ¿ya? Voy a volver a una cosa que es bien importante, que tiene que ver con los tipos de maltrato, y que son, entre comillas, es un tipo de maltrato que es menos visible, pero que es la negligencia, ¿no? Que es que cuando nosotros somos negligentes, ¿no? Es que como que dejamos de hacer algo, y ese dejar de hacer algo, ¿no? provoca en el otro un daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una persona que está dependiendo de nosotros, una persona mayor, dejamos de cambiarle los pañales, por ejemplo, ¿no? O se los cambiamos con menos frecuencia, ¿no? O los medicamentos no se los damos como corresponde, ¿no? O la persona anda desaseada, por ejemplo, ¿no? Y esa negligencia puede darse de forma intencional, ¿no? O puede darse por desconocimiento, ¿no? Muchas veces hay situaciones que ocurren y que tienen que ver también como con el nivel educacional que las personas tienen, que, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo de un caso que yo conocí, ¿no? Una persona que está con presión alta, ¿no? Y esa persona tenía que tomarse 2 medicamentos al día. Se tomaba el de la mañana, pero el de la tarde la esposa se lo dejaba de dar, porque como a la hora de almuerzo se tomaba unas copitas de vino, la esposa pensaba que le iba a hacer mal
con el medicamento, entonces le dejaba de dar el medicamento de la tarde. A consecuencia de eso, la persona tuvo un accidente vascular. Entonces, ese es un acto de negligencia, ¿ya? Y la persona, la esposa, no lo hacía con maldad, no lo hizo de forma intencional, pero ocurrió. Y menos mal que no tuvo consecuencias graves para la persona, o sea, fue atendido de forma pronta y todo, ¿ya? Entonces, pero esa situación sí se da, ¿ya? Entonces, ahí ya, y también ahí mismo, aunque suene raro, hay una forma de como de automaltratarse, ¿ya? Y que eso se llama autonegligencia, ¿ya? O sea, cuando una persona mayor hace cosas que amenazan su salud, ¿ya? Por ejemplo, parecido a lo que estaba diciendo anteriormente, o sea, dejo de tomarme los medicamentos, ¿ya? O de comer como debería comer, ¿ya? Entonces ahí hay como un autoagredirse, ¿sí? Entonces el maltrato también puede venir de uno mismo, ¿no? Y ahí obviamente hay que acudir al médico para poder también tener un apoyo en esa situación, ¿sí? Yo pienso, perdón, que por eso encuentro que es muy importante este tipo de programa, porque a lo mejor hay muchos maltratos que se le hacen al adulto mayor que la gente no lo ve como maltrato. Entonces, a lo mejor nos falta un poquitito también de educación sobre estos temas, porque no son temas que se tocaban anteriormente. Entonces, con estos programas la gente se educa y dice, estoy haciendo eso, a lo mejor sin ninguna mala intención, pero es un maltrato. Entonces, sí, me parece súper importante esto. Sí, yo creo que uno de los aspectos fundamentales de la prevención de esto es que la gente esté informada y sepa, ¿ya? Sí. Y no estoy hablando yo, o sea, hablo de los ciudadanos comunes y corrientes, de nosotros, pero también de los profesionales, ¿ya? Porque el día 15 de junio es el Día Internacional contra el Maltrato, el Día Mundial de la Concientización sobre el Maltrato al Adulto Mayor. Y aquí yo quería mencionar una cosa bien importante que sucedió en nuestro país, producto de la muerte de una persona adulta mayor, que este señor se llamaba Vinicio Poblete, su familia demandó al Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta persona murió por situaciones probadas de negligencia y malos tratos que recibió en un hospital en Santiago, ¿no? Y esta familia, como del Estado chileno no recibió una buena respuesta, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que han escuchado ustedes de la Corte Interamericana, ¿ya? Por otros casos. Pero en este caso ocurrió la Corte Interamericana y después de 17 años, la Corte Interamericana dictó sentencia en contra del Estado de Chile, ¿eh? Y bueno, la sentencia tenía una serie de medidas que el Estado tenía que tomar, entre ellas de indemnización para la familia, de tratamiento psicológico para la familia. Bueno, este señor, perdón, el señor Vinicio, era una persona adulta mayor, ¿no? De 76 años. Como les decía, falleció producto de los malos tratos, ¿no? Y la negligencia en el hospital. Pero además, la Corte obliga al Estado chileno a que a todos los profesionales de la salud, desde todo el equipo de salud, médicos, todas las personas que trabajan en salud, enfermeras, etcétera, deban ser formados en la formación de pregrado, de cuando están estudiando las carreras, en derechos humanos específicamente dirigidos a las personas mayores, ¿ya? Entonces,
esta sentencia, yo lo sé porque hace poquito nos llegó al departamento. Yo trabajo en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Nos llegó la información desde el Ministerio que esto se debe incluir en todas las formaciones de los médicos, de las médicas de nuestro país, ¿no? Y también, obviamente, esta información en la Universidad de Chile está traspasada a todas las carreras de la salud, ¿no? Porque, aunque parezca increíble, en estas carreras no se forman en derechos humanos, ¿no? Porque, ¿por qué hablamos de derechos humanos? Muchas veces la gente, ahí hay una confusión. Si yo trabajo en un servicio público, llámese hospital, centro de salud, etcétera, yo soy parte del aparato del Estado, ¿cierto? Y se habla de transgresión de los derechos humanos cuando el Estado transgrede los derechos de las personas, ¿no? En este caso, en el caso de este señor, don Vinicio Poblete, el Estado, a través del hospital y de los médicos que trabajan en el hospital y del personal médico, transgredió y vulneró seriamente los derechos humanos de esta persona. Y lamentablemente llevaron a la muerte de esta persona. Entonces, por eso ahora es fundamental educar. Entonces, esto que la señora Patricia nos decía, hay que concientizar, claro, a todo el mundo hay que concientizarlo, ¿no? Porque no somos conscientes de que existe maltrato y de que acciones que nosotros hacemos o dejamos de hacer son maltrato. No sé si hay también, por ejemplo, lo que hablábamos delante sobre los cuidadores y las cuidadoras. Una forma de prevenir el maltrato es apoyar a las cuidadoras, ¿no? Es apoyarlas, a manejar el estrés, a que tengan en otros países, hay servicios que apoyan a la cuidadora, por ejemplo, dándole días, como entre comillas, libres, ¿ya? Va una persona que cuida por ella y la deja libre, supongamos, un fin de semana, porque el cuidador no tiene descanso. La persona que cuida los 7 días de la semana, las 24 horas del día, porque apenas duermen muchas de ellas, producto de la situación de cuidar a otros. Entonces esa es una forma importante. Y a nivel como más institucional también, es el que se definan una legislación clara de cómo se manejan los hogares para personas mayores, ¿no? Porque sabemos que por las noticias hay muchas personas mayores que han sido vulneradas seriamente sus derechos en estos hogares, y es porque hay una falta de regulación y también falta de fiscalización, ¿no? El Estado no dispone de la cantidad de personas que debiera disponer para poder estar encima fiscalizando los hogares que están funcionando tanto de forma regular como irregular, porque hay un montón de hogares clandestinos. No sé, no conozco la realidad de Los Ángeles, pero yo, por ejemplo, que en Santiago, no sé, por ejemplo, había una casa, era una casa, la fachada era una casa, pero adentro la tenían, prácticamente era como un mini hospital, ¿no? Donde tenían 10, 15 personas postradas y con condiciones bien deplorables. Entonces, esa es una forma. Y yo pienso también que a lo mejor debiera, el personal que atiende esas casas, debiera tener alguna preparación. Claro. Para tratar a los adultos mayores, porque generalmente, no sé, yo he visto así casos en que contratan a una persona cualquiera. Y yo pienso que si estas personas tendrían que tener alguna preparación, algún curso, alguna orientación
Sí, desde lo más básico a lo más complejo. Sí, exactamente. Yo he participado de alguna iniciativa, creo, me parece que esto fue en el año 2014, en donde se definió un perfil del cuidador, ¿ya? Pero no tengo noticias de que eso haya prosperado mucho más, ¿ya? Para profesionalizar. Lo que pasa es que hoy en día, eh, por ejemplo, ¿cómo funciona un hogar de adultos mayores? ¿Ya? Una residencia para personas mayores. Funcionan de acuerdo a la plata. O sea, ¿cuánto puede pagar la persona? Si puedo pagar una residencia que tiene, por ejemplo, una enfermera a cargo y tiene auxiliares a cargo, eso es carísimo, ¿no? Entonces, obviamente eso es para el acceso de personas que tienen recursos económicos que permitan pagar eso. Estamos hablando de sobre el millón o el 1,5 millones por mes en esos lugares. Pero, ¿y qué es lo que pasa con la gente que no tiene recursos para eso? Claro, paga muchas veces en estos hogares que son clandestinos, que no tienen autorización para funcionar y que obviamente ahí el que está trabajando, la persona que está trabajando no tiene formación, no solo, porque no hay que tener solo formación en lo sanitario, no solo en la salud, en términos de salud, sino que también que tienen que ver con el trato y con aspectos cognitivos, porque la persona, en la medida que uno tiene un deterioro, por ejemplo, cognitivo producto de la demencia, si a mí me dejan en un rincón y yo estoy con problemas cognitivos, si a mí no tengo una estimulación, si no tengo un programa que me ayude a no ir perdiendo esas facultades que yo tengo, muchas veces las personas que están en hogares se deterioran rápidamente producto de lo mismo, porque no tienen estimulación, las dejan sentadas en un sillón o sentadas o en la cama y a veces sí es que con una televisión encendida, pero con cero estímulo, ¿no? Entonces ahí, obviamente, como dice usted, señora Patricia, se necesita una capacitación, pero actualmente eso no hay mucho avance en este país. No. Yo años atrás, cuando vivía en España, me pidieron hacer un estudio sobre cómo funcionaban allá, esto se llaman acá en Chile ELEAM, establecimientos de larga estadía para adultos mayores, ¿ya? Entonces yo hice el estudio de cómo funcionaban en España para que los copiaran, entre comillas, y acá la realidad chilena. Yo hice el estudio, pero no sé dónde estará. No sé si algunas de las medidas que se proponían ahí, porque yo entrevisté a especialistas allá y todo, acá se habrán puesto en funcionamiento. Yo no he visto mucho de eso, ¿no? Entonces, acá veo una pregunta, ¿ya? Me preguntan, dicen, soy adulta mayor, sana, con autonomía propia y soy agredida verbalmente. ¿Cómo me defiendo? ¿Ya? Yo creo que lo principal ahí es de qué tipo, o sea, la agresión. Una agresión puede consistir en malas palabras y también en el tono en que me están a mí diciendo las cosas, ¿ya? Si yo tengo la posibilidad de alejarme del objeto o de la persona que me está agrediendo, eso es lo primero. Y dos, lo segundo es acudir al centro de salud y comentarlo, ¿no? Comentárselo al médico que uno la dé, exponerle la situación, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta diferenciar
digo yo, cuando estamos inmersos en una situación, y más aún cuando es una persona cercana, supongamos que la persona que me agrede es, supongamos, es mi nuera o es una hija, ¿ya? Eh, eh, Ahí, por lo general, las relaciones que uno tiene en la familia eh, eh, puede que estén condicionando mi manera de ver las cosas, y yo me vea disminuida frente al otro, ¿ya? Entonces, yo creo que siempre estas situaciones hay que, antes de decir me están maltratando, ¿ah? Es contar la situación un profesional, para que ese profesional nos ayude a aclarar la situación, ¿ya? Porque tal como lo comentábamos creo que al inicio, muchas veces eh, eh, en la familia hay personas que tienen un carácter más fuerte y que tienden a ser más dominantes y que puede que hablen más golpeado. ¿Ah? Yo tenía la experiencia, por ejemplo, que mi abuelito hablaba muy fuerte y la gente que lo conocía, o sea, que no lo conocía, y cuando llegaba a mi casa a escuchar a hablar a mi abuelo, pensaban que, oh, esta señora, este hombre me está retando, y no, pues era su forma de hablar. Entonces yo creo que ahí hay que poner la situación en tu rostro para ver si efectivamente es una situación de maltrato, ¿ya? Y pregunta cómo me defiendo, ¿ya? Yo creo que conversando, si la otra persona tiene la posibilidad de escucharme, ¿no? No me voy a poner al mismo nivel del otro, yo no me voy a poner a gritar igual que el otro, o a decirle malas palabras igual que el otro me las está diciendo. O sea, yo creo que hay que bajar el nivel de la situación, tratar de calmarse, tratar de que el otro también se calme y hablar las cosas de forma, tratar de conversar. Ya cuando el diálogo no es posible, eh, eh, es importante ahí decirlo, contarlo a otra persona y ojalá un profesional para que me ayude a tomar una medida, una determinación ante esa situación, ¿ya? Para ahí conocer el contexto. Porque si yo no dependo, como la persona que aquí nos pregunta, que dice que tiene autonomía propia, eh, eh, hay muchas veces momentos de la vida en donde es mejor alejarse de otros, ¿eh? No todos, yo creo que todos hemos vivido distintos periodos en nuestra vida, entonces a veces la gente está pasando por periodos malos y que está más irritable. Pero siempre es bueno recurrir a un tercero, ¿ya? Para que sea ahí como una especie como de juez, ¿ya? O de árbitro, más que de juez, de árbitro, ¿ya? Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Perdón, ¿Mm? si yo no, o sea, viendo la pregunta de la señora que está preguntando, si yo no tengo alguna posibilidad de conversar, porque a veces no se puede conversar con algunos integrantes de la familia por el tono, a lo mejor esa persona ni siquiera se da cuenta que la está agrediendo. Entonces, no sé, a mí se me ocurriría, yo le escribiría una carta y le diría cómo me hace sentir, la forma en que me está tratando. A lo mejor eso podría funcionar, porque si no tienen la capacidad de conversar, a lo mejor al que yo le entregue una carta o le haga llegar una carta con cómo me hace sentir, a lo mejor esa persona se va a dar cuenta que me está dañando y a lo mejor sin querer. No sé, es una idea solamente. Súper buena idea, señora Patricia. Yo creo que es súper buena idea, porque a veces, como dice usted, a veces hay gente con la que uno dice, yo no puedo conversar porque Claro. se altera, se altera. Sí, una carta yo creo que es una buena forma, porque ahí no están involucrados, como no estoy de cuerpo presente, entonces puede que la persona ayude o sea, que las palabras ayuden a, a reflexionar al otro con respecto a cómo se está comportando. Sí, sí, es un buen recurso, sí. el de la carta. Sí. Deisa, hay una pregunta aquí
igual solo quería decir en relación a lo que tú dijiste, que es bueno que las personas efectivamente cuando van al centro de salud y tienen controles, por ejemplo el EMPAM, que es un examen que hace la enfermera y que todos se tienen que hacer una vez al año, ahí hay un profesional también donde ellas pueden decir sus inquietudes, cómo se sienten, porque también es distinto a que nosotros demos alguna indicación aquí en general, a tener una mucho más privada, ¿cierto? Que uno puede ver las herramientas que tiene cada uno, o cómo es, cómo lo pueden enfrentar. No desconociendo la buena idea de la señora Patricia, que yo creo que cuando me toque ir a atender paciente la voy a llevar a ella. Sí. Súper buena idea. Me dice muy bien, señora Patricia. Oye, dice la señora Normita, que ella es de dirigente rural, que ha tratado de conectarse, pero no ha podido. Dice, doctora Deisa, ¿se puede considerar maltrato si una adulta mayor no es escuchada en una conversación y más bien se le hace callar? Esa es una pregunta que hace. Y la otra dice, los adultos mayores con escasos recursos entregan el dinero de su pensión como remuneración. Hice un comentario cuando tú estabas hablando en relación también cómo era tipo... Claro, o sea, en el caso primero que comentabas sobre el no permitir que las personas den su opinión, esa es una forma de maltrato psicológico, claramente, porque la palabra de todos tiene validez. Incluso lo que yo comentaba antes, muchas veces se cree que las personas porque tienen una demencia dejan de tener derechos. La gente no deja de tener derechos por tener demencia. Es como, ay, ¿qué opina este loco? O no hay que hacerle caso, o hacer gestos así como de que está loquito, o para qué habla, no opine tonteras. Es muy frecuente esas frases. Y las personas tienen derecho a hablar y a expresar sus opiniones. ¿Ya? Uh-huh. Yo creo que por lo general en la nueva forma en donde uno debiera asumir, digo yo, estoy pensando como profesional, es que si yo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, y yo debo preguntarle a la persona a que se va a atender, a que se va a someter a un tratamiento, su opinión sobre lo que yo le estoy proponiendo, ¿ya? Porque, por ejemplo, supongamos, yo tengo diabetes, ¿ya? Y el médico me dice, usted tiene que dejar de comer tal. Entonces, y la persona se queda ahí callada, escuchando, y dice, sí, bueno señorita, bueno señor médico, ¿ya? Pero no le preguntaron la opinión, no le preguntaron si podía hacerlo, por ejemplo, porque a lo mejor muchas veces la gente come, entre comillas, mal, porque no tiene de otra forma cómo comer, o porque no sabe de otra forma de comer, porque necesita apoyos para poder, por ejemplo, cocinar sin manteca, supongamos, ¿no? O para empezar a poder dejar de comer azúcar, ¿no? O comer menos masa, ¿no? A lo mejor la persona tiene desde pequeñita la costumbre de cocinar con manteca o comer mucha papa, no sé, cosas de ese tipo. El diálogo y la opinión del otro siempre es importante para todos, para todos. Porque si no, por ejemplo, yo creo que Lucy, lo sabes tú como enfermera, no hay adherencia al tratamiento. Si yo no considero la opinión del otro, la información que el otro me pueda proporcionar para poder yo generar un plan, por ejemplo, de poco a poco ir retirando el azúcar de mi dieta, o poco a poco ir retirando las masas, los tallarines, las papas, todas esas cosas, los carbohidratos de mi dieta. Tiene que haber un acuerdo. Bueno, y lo otro, lo de que me parece que acá queda, también la misma persona lo puso, que dice: una persona adulta mayor campesina otorga poder a una familia para que le retire su pensión. Cuando le visito llora porque no le dan dinero ni para comprar una fruta, dice. ¿Esa actitud se considera abuso o maltrato? Claro.
es el abuso económico. O sea, la pensión es la pensión, jubilación, ¿no? La pensión solidaria, todos los nombres que tiene, eso, el titular es la persona adulta mayor y ese dinero es de ella. Claro, ella, supongamos que no puede ir a retirar, ¿no? Entonces le dio que puede ser el caso de esta persona, le dio el poder a otra para que se lo vaya y se lo retire, ¿no? La plata. Pero ese dinero es de ella, no es de la persona a la que le dio el poder. El poder lo único que implica es la posibilidad de ir y retirar ese dinero. Pero ese dinero debería llegar íntegro al bolsillo de la señora. Entonces, ahí yo creo que es importante que aparte del consultorio, del centro de salud, en todos los municipios hay oficinas del adulto mayor, ¿ya? Y estas oficinas del adulto mayor están no solo para hacer actividades entretenidas con el adulto mayor, ¿ya? Sino que para asesorar a las personas mayores en situaciones como esta, ¿ya? Porque en todo el país hay una figura legal que se llama el defensor del mayor, ¿ya? Que son abogados especializados que asesoran de forma gratuita a las personas, ¿ya? Entonces, ahí yo recomiendo recurrir a la oficina de adulto mayor o llamar al número de teléfono que está acá abajo diciéndose, ¿ya? El 800 4035, ¿ya? Porque a pesar de que se llama Fono Mayor COVID, ahí también entregan información con respecto a los derechos de las personas mayores, ¿ya? Y a las vulneraciones de esos derechos. Yo los animo, tiene como horarios de oficina, de lunes a viernes de 9 a 6, pero llamar a ese teléfono, ¿no? De cómo se puede ayudar a esta persona, porque ahí esta persona está siendo vulnerada en sus derechos, ¿no? Y que, como aquí dice, no le dan dinero para comprar ni una fruta. O sea, claro, para ella, esta persona, eso quiere decir que tampoco ni siquiera le están comprando cosas que son necesarias para su alimentación, ¿no? Entonces, hay tres cosas. El acudir al centro de salud, ¿ya? Pedir hora al médico, o en el momento de la consulta, como dices tú, Lucy, todas las personas mayores van al menos una vez al año al centro de salud, ¿cierto? Deberían. Al menos Tienen, ir una vez. obligas, claro. Claro, deberían. O asistente social, recuerda. O pedir hora con la asistente social de su sector en el centro de salud. La otra es llamar a este número de teléfono, y la otra también, alternativa, es que si tiene cerca la oficina del adulto mayor, ir a la oficina del adulto mayor de la comuna, ¿no? Porque muchas veces nos venden la idea de la tercera base como una edad de disfrute, de pasarlo bien, pero las condiciones que tenemos en nuestro país no necesariamente permiten hacer eso, ¿ya? Entonces, también hay que, creo yo, como personas mayores, como adultos mayores, hay que hacer valer los derechos que se tienen. Nosotros no perdemos los derechos por envejecer. Los derechos nuestros desde que nacemos hasta que nosotros morimos son los mismos, ¿eh? Y hay unos que se acentúan dependiendo de la edad. Por ejemplo, en la vejez. En la vejez se acentúa. O sea, lo más importante, me queda claro lo que tú nos has tratado de repetir más de una vez en esta presentación, en esta conversación contigo, es tener claro entonces, que deberíamos haberlo tenido siempre, la persona. Por eso el término que es persona mayor, cierto que hemos cambiado en vez de adulto mayor, persona mayor, es una persona independiente de que esté sana, de que esté comprometida cognitivamente, que tenga una demencia, es una persona, esa persona sigue ahí.
Sí. Y esa persona como respeto tenemos que validarla como un otro válido, ¿cierto? Con derechos, consentimiento, etcétera, de lo que implique. Y desde ahí tenemos que entonces pararnos y mirar todo lo demás, ¿cierto? Entonces, en este maltrato, cuando hemos definido los maltratos también, como tú bien dijiste, hay uno que por negligente, como que tampoco se da cuenta que está cumpliendo, o cuando uno ni siquiera se da cuenta que está cometiendo maltrato, ¿cierto? El que tú decías, la negligencia, claro. ¿Cierto? Una cuidadora que ya está sobrecargada y entonces quiere dormir y le voy a dar le doy más droga, ¿cierto? Para dejarlo planchado y que yo pueda dormir. Eso es maltrato. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, tú lo que decías, entonces, y también Antonio lo planteaba en la pregunta, ¿ese es un maltrato? Y tú decías sí, entonces decías además que deberíamos entonces trabajar con esas cuidadoras, ¿cierto? Trabajar para disminuir la sobrecarga, para reconocer las emociones, y todo lo que va a conllevar ese síndrome de sobrecarga al cuidador. Entonces, creo que es importante eso, como también nos tenemos que ir dando cuenta cuando nosotros estamos maltratando, cuando estamos haciendo esta acción en que el otro se sienta maltratado. Porque pudiéramos decir, mira, con lo que decíamos un poco, no estoy maltratando porque yo soy así. Aunque tengo que ver yo, la plata, lo que decía la otra señora, si no lo ha pensado y lo ve como normal en en la zona en que ellas le van a empezar a manejar el dinero, porque lo vieron más cómodo, pero también irlo colocando nosotros cuando tenemos estas conversaciones con la comunidad o estamos con algún grupo, ¿cierto? Definir eso, que es el quitarle los derechos a las personas, en este caso a las personas mayores, es una forma de maltrato. Sí, sí. Claro, y hablarle como guagua o como abuelito. A mí no habría pensado que era un maltrato decirle miren abuelito. Entonces, por eso yo creo que hay cosas que es importante educarse. Yo creo que aquí no estamos educando todo. Sí, Porque hay palabras que uno puede decir sin ninguna mala intención, pero son un maltrato. Exacto. Claro, que muchas veces por ser como amoroso con alguien, con la persona mayor que tenemos enfrente, le decimos abuelito, abuelita. No, es una señora que tiene un nombre y un apellido, es un hombre que tiene un nombre y un apellido. Entonces, ahí yo creo que tenemos que apelar a cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? ¿Cómo quiero que me traten a mí? Que me digan mi nombre y que me digan, oiga, mi niñi, jovencita, bueno, jovencita ya no soy, pero que le digan a uno, claro, un apelativo que no es, que no lo tengo, ¿eh? O que me molesta. Yo ahí quería... mira, justamente lo que quería decir yo acá, alguien lo dice, el edadismo es un tipo de maltrato, exactamente. Es un tipo de maltrato, o sea, hay muchas cosas que se atribuyen a las personas mayores porque son mayores. ¿Ah? Entonces, hay gente que dice, ay, no, es que está tan jodido, o está tan cascarrabia, o se atribuye que las personas mayores son poco innovadoras, por ejemplo. Se atribuye que las personas mayores no pueden aprender, ¿no? Que las personas mayores no tienen sexo. ¿no? Es como que si uno llegó ya, como que después de los 60, 65 años, como que se jubiló en la parte sexual. Hay muchas formas, o que las personas mayores se tienen que vestir o comportar de una determinada forma. ¿no? Y que muchas veces es desde sus pares, de otras personas mayores. Ay, pero ¿cómo se le ocurre andar con una falda tan corta? ¿O cómo se le ocurre pintarse, teñirse el pelo de ese color? ¿no? Sí, cosas de ese tipo, que pueden ser así a lo mejor, pero que van generando estereotipos. Una persona mayor, ¿cómo la tiene que ser? Tiene que estar quietecita, ¿no?
Muchas veces, y eso menos mal que ha ido cambiando, en los textos escolares se ponen a las personas mayores como sentadas, se ponían como sentadas, como en un rinconcito, tejiendo, solo tejiendo y poco activas. Se asocia el que una persona mayor es una persona poco activa y no necesariamente es así. Y yo creo que esto debe pasar bastante en Los Ángeles. Estoy pensando en que las personas que viven en casas o en las zonas más rurales, personas mayores que están a cargo de la casa y que tienen animales a su cargo y que sale todo el... Estoy hablando yo porque me acuerdo de mi abuelita. Mi abuelita tenía 80 años y todos salían a trabajar y mi abuelita se hacía cargo de la casa. Y ella era... ¿Aló? Sí, Dexa. Te ¿Sí? estoy escuchando. Sí, te escuchamos. Estoy Sí. escuchando, pero no las estoy viendo. Ahora las veo. Perdón. Sí. Es que tengo una compañía que es innombrable, pero que tiene 3 letras y que siempre se cae la señal de internet. Sí. Bueno, entonces, claro, el edadismo, como aquí comentaban, es una forma también de maltrato, pero que es una forma de maltrato que es como institucional, me refiero a los de los medios de comunicación. Yo creo que también hay que poner atención a eso, a que los medios de comunicación también generan maltrato. Dice aquí la señora Norma que ella es dirigente de un lugar rural. A rayar las violetas, dice ella siempre. Gracias, doctora Deisa. Excelente orientación. Me está ayudando para ayudar a los vecinos en mi voluntariado comunitario. Su respuesta muy didáctica. Gracias, señora Norma. Y también yo creo que ahí apuntó la señora Norma algo que es bien importante, que en esto de la prevención del maltrato, que hay que fortalecer las relaciones comunitarias. Muchas veces la gente cuando va envejeciendo como que va perdiendo la relación con su entorno, y todo lo contrario, hay que tratar de fortalecerlo, porque puede ser que, y no puede ser, o sea, ha resultado que durante este proceso de la pandemia hay muchas personas mayores que han vivido solas y que si no es por sus vecinos no estarían vivas, ¿no? Porque los vecinos le han ido a comprar, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando de lugares en donde hubo confinamiento, en donde y no se permitía que las personas mayores de 75 años salieran. Entonces, ¿quién les iba a comprar? Los vecinos. Entonces, hay que fortalecer los lazos con la comunidad y también, tanto aquí yo creo que hay que tomar conciencia desde nosotros como personas no adultas mayores, pero también desde las personas mayores, de que es importante tener lazos con los otros, de fortalecer los lazos, no de irlos deteriorando, ¿ya? De fortalecer los lazos con la familia, de fortalecer los lazos con la comunidad, de tratar de generar relaciones con los otros. Por eso es importante la cartita que dijo la señora Patricia. Por ejemplo, claro, buscar medios alternativos para poder aclarar las cosas, si a lo mejor no se pueden aclarar de forma verbal o presencial, con una carta, lo encontré fantástico. Sí, se puede lograr. Interesante, como siempre, Deisa, escucharte. Y como dice la señora Patricia, la verdad es que nos enseña bastante, harto, en cómo uno pudiera, porque claro, cuando empezamos la conversación, así como ya, y cuándo uno tendrá que ir a demandar. Y con lo que tú recién dices, bueno, uno debería fortalecer, ¿cierto? Debería fortalecer lazos, redes, ver bien si es un maltrato o no,
lo que tú decías un poco, entonces con las distintas partes que podemos llamar ahí, o ir a Senama, a ir a las organizaciones de la municipalidad, estar en el CEFAM, donde me pueden ayudar a mirar otros de afuera, cómo yo puedo solucionar ese conflicto. Y recién ahí, ¿cierto? Viendo si ese conflicto es un maltrato en sí, en que yo no hay forma en que lo solucione, tomar otras medidas. Claro, yo creo que la medida judicial es como la última y cuando amerita, pero hay que tratar de resolver las situaciones y pedir ayuda. Yo creo que la figura de la trabajadora social, de la psicóloga, el psicólogo son fundamentales porque para que nosotros podamos sopesar las situaciones, porque muchas veces, como hay un refrán eso de que lo sacó de las llamas para caer en las brasas, creo que es así el refrán, ¿eh? Sí. Salió, claro, porque a veces, supongamos se dicta una medida, supongamos, de alejamiento, de lo que sea, o a la persona adulta mayor la internan, y la internación resultó que el remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, y que a lo mejor se pudieron tomar medidas distintas, ¿ya? Sobre todo, aquí yo creo que aquí es bien importante que todos asuman su responsabilidad, porque, por ejemplo, cuando hay una cuidadora, supongamos la hija, ¿ya? La señora o el caballero adulto mayor que está con una demencia, ¿ya? Y tuvo 5 hijos, ¿ya? Y de los 5 hijos hay una sola mujer. Entonces, como es mujer, le toca cuidarlo, ¿no? Lo estoy diciendo de forma irónica, ¿ya? Y resulta que esa mujer, esa señora, además tiene que trabajar o además tiene que mantener su familia y le toca el cuidado de la persona que está con una demencia, y el resto de los hermanos brillan por su ausencia. Yo eso lo he visto no una, yo creo que infinidad de veces. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí tiene responsabilidad la persona que, claro, la que está ejerciendo a lo mejor un maltrato, ¿no? Una negligencia, que es la cuidadora, pero producto de la situación de estrés enorme que vive, y los hermanos, ¿no? Que no aportan ni económica, ni material, o sea, ni materialmente, ni no dan ningún tipo de apoyo. ¿Qué pasa con ellos? Son igualmente responsables, porque ellos son negligentes, se hacen a un lado, ¿eh? Como que a mí, no, porque es que ¿cómo voy a estar yo cuidando a mi mamá si ella es mujer? Y yo no le puedo estar mudando. ¿Y por qué no? ¿Eh? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, esa situación, que es bien frecuente, como decía yo, es muy frecuente hoy en día, y va a ser más frecuente cada vez más. Ahí hay que tomar medidas y tomar acuerdos familiares, sociales. Hay que ser conscientes, ¿ya? Porque yo no puedo ir y apuntar con el dedo y decir, esta mujer maltrató, cuando estoy viendo que no ha tenido ningún apoyo de nadie. Ahora, en relación a eso, Deisa, como tú estás ahí en Santiago y estás en la Universidad de Chile con en salud familiar, ¿cierto? También sería, y estuviste en el MinSal en su tiempo, sí. O sea, ahí debería haber desde arriba, desde el MinSal o de las otras organizaciones, en términos de sensibilizar a la población en relación a los cuidados también, en que los hombres también podrían tomar este rol y mucho más activo, porque aquí igual, concuerdo completamente contigo, que siempre el rol lo toma una mujer. Aquí en el MICEFANSI hay un señor que el año pasado nosotros aportamos desde Salud Holística, cuidando a los cuidadores en un taller así, con cuenco, qué sé yo. Entonces ahí estaba este señor, me recuerdo haberlo visto. Entonces, como también nosotros difundimos a nivel nacional esta nueva forma de ver y de cuidado hacia el adulto mayor, ¿no? Claro, yo creo que, Lucy, como dices tú, yo creo que, aunque les suene un poco raro, esto tiene que ver con una demanda feminista.
¿no? De hacer valer los derechos que tenemos como mujeres, y que también todas esas cosas que se nos atribuyen como mujeres que tenemos que hacerlas porque las tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene que tomar una decisión bien importante y que le va a costar dinero, porque hasta ahora de los cuidados se ha hecho cargo la mujer a costa de la mujer, y eso económicamente le ha ahorrado millones de millones al Estado, porque el Estado es quien debiera ser el primer responsable de los cuidados, ¿no? Y así lo entienden en otras sociedades. En nuestra sociedad es la mujer la que se tiene que hacer cargo de los hijos, de las personas enfermas y de las personas mayores que están con alguna situación de dependencia. Claro. Y todo por el mismo precio, ¿ah? Por nada. Claro. Y sin apoyos, ¿no? O sea, el estipendio que se pagaba a través de salud, que ahora se paga a través del Ministerio de Desarrollo Social, es un chiste. No sé en cuánta plata irá, pero es muy poquita plata, es simbólica. Y las cuidadoras, ¿para qué lo usan? Para comprar pañales, para la misma persona postrada. Es el estipendio, que es el dinero que le entregan a las personas que están cuidando y que no tienen condiciones económicas suficientes como para el cuidado. Entonces, cuando exista real conciencia de que esta no es una cosa que le corresponda a la mujer, sino que le corresponde a toda la sociedad, ahí va a cambiar, pero todavía no hay conciencia. Y yo tengo confianza en que tanto desde el pensamiento feminista, como ahora hay muchas agrupaciones de cuidadoras en el país, muchas, ¿no? Se han agrupado. Eso es fantástico, porque nosotros, ¿cómo podemos hacer presión ante el Estado? Agrupados, con representantes, ¿no? Y estas cuidadoras son las que han permitido, por ejemplo, que hoy se esté celebrando, conmemorando el Día del Cuidador, ¿no? De la cuidadora, que en realidad más del 80% de las personas que cuidan son mujeres. Y, bueno, yo creo... Perdón. No, nada más. No, nada que más. ya llevamos 1:18 y yo creo que vamos a tener que hablar un tema desde la mujer, yo creo otro contigo. Mira, ahora, aquí tú no ves el nombre, pero es una... nos está aplaudiendo. Ella es, vale. Ella es de Brasil, la acabo de ver. Ella es una... Silvone Silva, ella es doctora en enfermería y tiene mucho doctorado, así que ahí es tu nivel. Ella está ahora encargada de una universidad en todo lo que es investigación y trabaja bastante con la investigación y también las comunidades. Y ella ya en Brasil estuvo encargada cuando ellos implementan, ¿cómo se llama? Como más que capacitar, adiestrar a los equipos de salud en algo de la salud familiar, un adiestramiento en lo de salud familiar, pero era así como adiestrar, más que capacitar, fíjate, que yo lo encuentro súper interesante. Y aquí alguien más nos está diciendo, así que saludo a Silvone y que un gusto que nos esté mirando, y a lo mejor después con una traductora podremos traerla también ahí que nos cuente. Qué interesante, sí. Sí. Un tema muy interesante, dice. ¿Qué te quería decir, Deisa? Así que yo creo que vamos a quedarnos en deuda contigo. Te vamos a dejar descansar, descansar. Yo siempre que vengo para acá salgo debiendo. Sí. No, pero nosotros estamos, no sé, algo vamos a tener que hacer un trueque contigo, amiga. Encantada. Muchas gracias, muchas gracias. De poder aportar desde esta ciudad hacia allá, hacia Los Ángeles, y a todos a quienes ven y escuchan este programa o lo escuchen en el tiempo, ¿ya? Porque aquí como esto queda, sí queda.
Aquí estaba Antonio, que él es un médico que está en Chillán, así que podemos ver que igual nos están ahí acompañando de otros lugares, y bueno, y Silvone de Brasil, tenemos gente aquí también, tenemos de Viña, igual amigos que nos van siguiendo y que les encanta esta forma de poder llegar a la comunidad, ¿no? Bueno, con lo que tú decías, y cuando... bueno, otra cosa que me quedó, para no alargarnos tanto, que tenía que ver con lo que tú planteabas, cómo ahora se está mirando al adulto mayor, cómo ahora, porque pensaba, claro, antes eran minorías, pues ahora que nos cambia toda ya esta pirámide, que ya no es pirámide, ¿cierto? Y cada vez vamos a ser más adultos mayores, y vamos a tener que visualizar, sí o sí tenemos que mirar y mirarnos, mirar a nuestras familias, mirar a los adultos mayores, porque ya nuestros papás, mamás, papás son adultos mayores, ya no son nuestros abuelitos los adultos mayores, o los jóvenes, los niños, los adolescentes tendrán que mirar a sus abuelitos y mirarnos todos. Yo cuando tú planteas decía, claro, uno tiene que pensar cómo quiero yo que me traten, o cómo quiero yo vivir la vida. Y cuando nosotros pensemos cómo la vivo yo, cómo yo la siento, no me voy a proyectar sentar en un banquito, por lo que tú decías, cómo nosotros dibujamos al adulto mayor, en un parque, y ahí sentadito, sin moverse. O sea, no tiene que ver cómo somos las personas, o sea, nadie va a estar ahí como robot. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a mirar? Igual lo que tú decías, cómo se ven en otras sociedades, como lo has visto tú en España, que ellos nos llevan mucho más tiempo con adultos mayores. Entonces pensaba cuando fui el 2003, que fui con estas pasantías internacionales que nos premian a las personas que estábamos en APS. Y claro, los adultos mayores allá tenían todo esto de la enfermera de enlace, ¿cierto? Que las visitaba. Tenían un número, un teléfono en la casa, donde ellos apretaban un botoncito para una emergencia y sonaba en la centralita que estaba en el CESFAN, en el centro de salud. Tenían el alimento. Ellos, si no tenían cómo cocinarse, el ayuntamiento, que serían nuestras municipalidades, le iban a dejar el alimento, o sea, le iban a dejar el almuerzo. O sea, tenían cuidado, habían fomentado todo lo que eran los cuidados domiciliarios cuando hicieron esto de la enfermera de enlace en Andalucía, ¿cierto? Que fue ahí el 2002, empezaron. Tenían grúas para levantar a las personas, entonces para que las cuidadoras no tuvieran estos problemas osteoarticulares. O sea, aparte de la silla, tenían grúas para poder moverlos. Entonces estaba hablando año 2002. Sí. O sea, ¿hace cuánto tiempo atrás? Año 2006. Claro, pero ahí tú ves, Lucy, que el Estado tiene una visión distinta. El Estado se hace cargo de las personas que necesitan de su ayuda. Esa es la función de un Estado, la función principal es ayudar al desvalido. Y en este caso, es proteger a los desvalidos. Y en este caso, en España, como dices tú, si bien es cierto, una parte importante la hace la familia, pero el Estado apoya a la familia en todo lo posible y es decisión de las personas y de las familias cuando esa persona ya no puede ser cuidada en casa, que es lo óptimo, ¿no? Lo óptimo es que esté en la casa. Entonces, ahí surgen todos estos apoyos, como cuentas tú, de que te llevan el almuerzo, de que van a hacer a tu casa aseo, por ejemplo, se limpian la casa, porque hay personas mayores que ya están muy mayores y que a lo mejor, claro, no se pueden poner a pasar la aspiradora, cosas de ese tipo, o salir a comprar, ¿no? Pero están bien cognitivamente, a lo mejor en lo físico, y pueden seguir viviendo sola. Entonces el Estado hace todo lo posible porque esa persona pueda seguir viviendo sola en su casa, sola o acompañada con el esposo, con la persona que vivía, pero de forma cómoda y sin poner el peso sobre las mujeres. Y eso es una decisión de Estado. ¿Sí? Sí, que nosotros son puros lemas aquí y eslogan, pero del dicho al hecho pasa un poco como con los niños, ¿no? Que hay bien poca, hay grandes eslogans, pero las acciones son las que pesan, son las que valen. Y por eso también las personas mayores se tienen que hacer ejercicio de sus derechos. Yo creo que eso es lo principal, el ejercicio de los derechos que uno tiene.
Yo pienso que también hay maltrato del Estado económico hacia los adultos mayores, porque generalmente las pensiones son muy bajas y las personas que no tienen apoyo de sus familias, por ejemplo, a veces por los gastos básicos se les va la pensión y por lo tanto no comen correctamente porque no les alcanza. Así de simple, no les alcanza. Si tienen que pagar los gastos básicos, ¿cuánto les queda para poder ellos alimentarse adecuadamente? No es mucho. Y por lo tanto, ahí yo encuentro que hay un maltrato del Estado. No sé si estaré equivocada, pero es lo que pienso. Yo no creo que esté equivocada, señora Patricia, no está equivocada, porque ni siquiera el sueldo mínimo que se paga en este país alcanza para sobrevivir. O sea, si uno piensa en que los gastos de una persona mayor son muchas veces mayores que los de una persona más joven, porque a eso hay que incluirle, por ejemplo, medicamentos, que no todos los medicamentos son entregados en el centro de salud. Hay medicamentos que no los tienen que comprar por fuera. Si a eso no le suma que a lo mejor tiene que tener una dieta con unos alimentos que son más caros. Entonces, efectivamente, o sea, ahí cuando delante hablábamos sobre los derechos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, en Chile el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, o sea, llámese pensiones, están vulnerados. No, la gente mayor no puede vivir con una pensión de mínimo, no vive, sino es por sus hijos. Sí. ¿Y si no le dan los hijos? Sí, ahí está. Claro, ahí está. Sí. Son personas que salen en las noticias y que se ve que ha muerto o no en las noticias. Yo creo que muchas veces en el centro de salud se ven personas que están en estados nutricionales bien deficientes. Bien deficientes, o que no tienen luz en la casa porque no pueden pagar la luz, o que cocinan con leña. Sí. ¿Cuántas personas hay que cocinan con leña porque el gas es muy caro, porque no les alcanza? Esas son realidades que como que de repente uno dice como que son del siglo pasado. No son del siglo pasado. Hay muchas personas mayores que están con problemas respiratorios producto de que han tenido que cocinar gran parte de su vida con leña porque no tienen para poder comprar gas para cocinar con gas. Ya. Ya. Otro tema. Ya no te... Otro tema, que fueran los derechos, o pensar en, claro, en esto que tú tienes toda la razón en cómo con la leña y todo eso y las enfermedades respiratorias que tienen nuestros adultos mayores. Bueno, Deisa, por mi parte, agradecerte una vez más que tú nos estés acompañando, nos estés formando, nos estés educando y estemos sensibilizándonos también, sensibilizando a nosotros y poder también responder a un tema que lo pidieron desde la comunidad. Así es que estamos muy contentas de poderlo haber conversado hoy día contigo. Yo no me queda nada más que agradecerte, mandarte un fuerte abracito y ojalá que cuando se pase esta pandemia te podamos recibir aquí si es que tienen los tiempos y pagarte nosotros. Me encantaría ir de nuevo a Los Ángeles. Así que muchas gracias. Sí. Bueno, yo también agradecerle, en realidad ha sido muy didáctico, muy claro. Y la educación que hemos recibido, yo creo que todos, porque uno como que mira a ciertos maltratos y sabe que son maltratos, pero hay cosas tan pequeñas como las que aquí se conversaron, que la gente lo dice sin saber que son maltratos para los adultos mayores. Así que gracias por la educación, por todo y por estar con nosotros, por entregarnos su valioso tiempo. Así que muchas gracias. Gracias, señora Patricia, gracias, Lucy.
Yo aquí estoy dispuesta para poder conversar, para lo que la comunidad requiera de mí, y encantada, porque si el conocimiento no se comparte, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Sí. Sino que la idea es compartir y también debatir, porque de pronto hay situaciones en que uno tiene una opinión y el otro tiene otra opinión, entonces la conversación siempre es buena, ¿ya? Y muchas gracias a ustedes y a toda la comunidad que está viendo o escuchando, un abrazo grande y a estar atentos y a ser conscientes de que tenemos derechos y de que somos personas que debemos respetar a otros, ¿ya? Tenemos deberes, pero también tenemos derechos, ¿ya? Y el respeto es una cosa bien sencilla que se resume en cómo me gustaría que a mí me trataran. Eso. Entonces, siguen habiendo saludos. Ahí está Clau Pérez, también manda saludos desde Brasil. Dice, qué tema tan importante, un abrazo. ¿Ves? Estamos internacional con la amiguita de Brasil. Y hay más, señora Patricia, tema muy interesante, Sí. ya que somos muchos los que vamos para adultos mayores. Así que sí, yo creo que tenemos que empezar a trabajar ahora, sensibilizar a todos, porque vamos para allá. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Abrazos Chao. desde acá. Chao, cariños. Igual.